la carta a los Gálatas. Vamos a leer la palabra del Señor puestos de pie. En Gálatas, en el capítulo 3, y ya le indico qué versículo vamos a utilizar esta noche para compartir el mensaje, el consejo, el pensamiento que el Señor ha puesto en nuestro corazón ya de bastantes días atrás y que hemos venido desarrollando, creo, en las últimas 2 semanas. No sin antes recordar, mañana hay Santa Cena. Estamos invitados todos a participar de la mesa juntamente con el Señor para poder obtener la bendición y el beneficio maravilloso de su cuerpo y de su sangre. Amén. Oramos al Señor y luego leemos en Gálatas. Padre, muchas gracias te damos por tu grande amor manifestado a nuestras vidas de muchas formas. Y en este momento, Señor, por estar aquí presentes, Padre, te agradecemos. Es una manifestación de tu amor, porque todavía nuestro corazón, Señor, clama por tu presencia. Todavía buscamos las aguas de vida, el pasto verde, Señor, el maná del cielo. Todavía, Señor, nuestro corazón suspira por ti. Clama nuestra alma, Señor, y levantamos nuestras manos en adoración y en alabanza. Todavía nuestra boca, Señor, proclama tu santidad. Y todavía, Señor, es un honor alabarte. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos, Señor, la porción necesaria, la porción perfecta para cada uno de nosotros de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así de pie leemos Gálatas capítulo 3 en el versículo 9. Dice de la siguiente forma: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Puede sentarse, muchas gracias. Y ahora le suplico que vayamos a Hebreos capítulo 11 y mantenga la escritura abierta ahí para poder seguir leyendo juntos esta tarde. El pensamiento que el Señor puso en nuestro corazón en semanas atrás inició aquí con esta declaración, con esta frase: el creyente Abraham. Antes del título conocido por todos nosotros, el padre de la fe, él fue un creyente más, pero que sobresalió y alcanzó la promesa por la cual el Señor tenía puesto su ojo sobre Abraham. Y hemos estado platicando en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, donde se explica que en los últimos tiempos habrán personajes infiltrados en la iglesia que querrán menoscabar la fe de los creyentes, y que nosotros debemos estar muy fijamente convencidos y programados y tener la meta siempre a la vista de nosotros y no menguar en la fe. Y estuvimos platicando en semanas pasadas de donde explica la carta del apóstol Pedro que toda transgresión tuvo justa retribución, y empezó a poner ejemplos. Y de entre los ejemplos que puso, yo rescato la figura de Noé y la figura de Abraham. Por esa razón, hoy quiero platicar con usted acerca siempre de la fe del creyente Abraham, que es la misma fe que usted y yo tenemos. Y es la misma fe que ha compartido todos los que constituimos parte del reino de Dios y que somos hijos de Dios. Y entonces aquí en Hebreos capítulo 11, yo quiero esta tarde platicar con usted y avanzar mañana y quizá la otra semana, porque quiero ir despacio, quiero ir notando pasajes importantes, quiero ir viendo juntamente con usted detalles que nos abren un panorama en cuanto al desarrollo de la fe en nuestra vida. Y entonces, acá en Hebreos capítulo 11,
Lógicamente ya la mayoría de nosotros, por no decir todos, conocemos que se está hablando, se está explicando, se está exponiendo y se está dando el concepto claro y definido de lo que es la fe. Leemos entonces Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más allá de lo que hemos aprendido acerca de que la fe se divide y lo constituye la fe salvadora, la fe como don, la fe como fruto, y más allá de saber que la fe es creer, que la fe es confiar, la fe es descansar, más allá de eso que es correcto, es genuino lo que estamos diciendo, quisiera yo ver un ángulo maravilloso de la fe con usted en estos días, seguir platicando acerca de ello. Pero básicamente tal vez enfocar en que la fe es perseverar. Por eso la misma palabra fe es traducida en otros pasajes como fidelidad. Y la fidelidad se demuestra al perseverar. La fe es también ¿en qué creemos? Como un conjunto de enseñanza o conocimiento, pero también la fe es en quién creemos, más allá de los conceptos, las promesas, los mandamientos, la estructura, la doctrina, los beneficios. La fe nuestra se orienta o toma base o fundamento en quién creemos, y en el que creemos es fiel para cumplir todo lo que nos ha prometido y todo lo que nos ha dejado en su palabra. Démosle un fuerte aplauso esta tarde a nuestro Señor. Ahora bien, para ir conversando con usted poco a poco, paso a paso, la primera fase de la definición es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Anotaba yo acá en mi cuaderno, que siempre me auxilia mucho para este tipo de exposiciones, que esta parte del concepto, la fe es la certeza de lo que se espera, es un estado de tranquilidad o de reposo interno. Tener certeza de lo que se espera es un estado interno de tranquilidad o de reposo en relación al futuro. Un futuro que por lógica no es incierto, por cuanto dice certeza. Y la meta está bien definida, el objetivo está bien definido. Lo que quizás es desconocido son las jornadas que nos llevan a la meta o al fin o al objetivo de lo que la fe nos presenta. ¿Me doy a entender? Pero el objetivo está bien definido, la meta está bien definida. Pero insisto y repito, las jornadas, el caminar, mientras llegamos a esa meta, es lo que se desconoce muchas veces. Pero tenemos confianza en el que nos prometió que íbamos a alcanzar una meta. Amén. Quizás usted recuerda cuando dispuso en algún momento de su vida dejar su país y venir para este país, que ahora es su país. Parece trabalenguas esto, ¿verdad? Usted tenía una meta definida, usted dijo, yo voy para allá, voy a llegar allá, lo conocía, lo sabía. Lo que no sabía y tenía tal vez ciertos detalles era el camino, el transitar.
Pero de todo lo que se podía decir del camino, usted en realidad no lo conocía hasta que lo experimentó. Pero la meta la tenía bien definida. ¿Me explico, mis amados hermanos? Entonces, la primera parte del concepto es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Lo asocio yo con un estado interno de tranquilidad o de reposo en cuanto a la meta. Quiero repetir e insistir. Aunque en la jornada no la conozcamos al 100%, pero vamos confiando en el que nos prometió. La segunda parte del concepto dice, la convicción de lo que no se ve. Ahí el asunto se vuelve un poquito más profundo. Ahí el asunto se sale bastante, pienso yo, de la esfera o de la frecuencia humana. Y esta parte del concepto es un estado de seguridad ante lo externo, el cual va más allá de lo físico. Ahí es donde en nuestra fe, en la fe, entran aspectos desconocidos para nosotros, pero que siempre trabajan en favor nuestro. Cuando la Escritura dice, todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, a los que temen a Dios, a los que le sirven, etcétera. Se pudiera poner varios conceptos ahí. A los que son llamados con un propósito, todas las cosas operan para bien. Otro aplauso al Señor esta tarde, amados hermanos. Entonces, esta convicción es un estado de seguridad ante lo externo. La certeza es la parte interna y la convicción abarca o incluye o se manifiesta en la parte externa, que va más allá de lo físico, va más allá de lo palpable, va más allá de lo tangible, va más allá de lo temporal. Por eso la fe se convierte en algo, si usted quiere ponerle un título, sobrenatural. Por cuanto dice y se extiende a lo eterno, por cuanto dice de lo que no se ve, de lo que no tenemos idea, de lo que no podemos imaginarnos. Algo va a hacer Dios, algo sin igual. Cuando sacó al pueblo de Egipto, y aquí es donde toda la Biblia corrobora este concepto de Hebreos 11, de muchas formas. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que yo los voy a sacar y voy a hacer cosas tremendas por ellos. No sé si pedirle otro aplauso, hermano. Discúlpeme, pero esto sí me emociona a mí. Voy a hacer cosas tremendas. Tener una convicción de lo que no se ve, de lo que no se puede probar con el método científico, de lo que no se animan ni siquiera a dar un pronóstico. La fe se mueve de esa forma. Así que esta fe, la fe del creyente Abraham y la fe de toda la Biblia y de los personajes de la Biblia y la fe nuestra, yo la voy a resumir en esta frase que aprendí hace mucho tiempo de mi pastor. Con el corazón puesto en el cielo y los pies bien puestos en la tierra. Amén. Bueno, el objetivo de hoy es ir un poquito a ver la vida de Noé allá en Génesis, pero quiero de alguna manera comenzar con este tipo de conceptos y mantenerme al principio aquí en Hebreos 11. Ya leímos el versículo 1. Ahora el versículo 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos.
porque por ella, por el tipo de fe que se manifestó en sus vidas, por cómo la fe actuó en sus vidas. Porque la fe es algo que nuestro Padre Creador, nuestro Dios eterno, nos da a todos los hombres. Pero no todos los hombres empezamos a caminar en esa fe. Y creo que ese detalle ya lo manejamos. Pero cuando dice, por la forma en que esta fe actuó en los antiguos, ellos dieron o alcanzaron o tuvieron buen testimonio. La vida pública que manifestaron evidenció lo que tenían adentro. Y como aquí ya estamos hablando, en Hebreos 11 se está hablando de personajes que terminaron ya su carrera. Y las evaluaciones se pueden hacer hasta que se termina la carrera. Las evaluaciones no se pueden hacer antes, por ningún motivo. Pero de todos los que se están hablando acá, ellos ya terminaron su carrera, por eso fueron parte de este grupo selecto donde la fe que manifestaron fue de buen testimonio y de realce, porque a la hora del Espíritu Santo explicar la fe por medio de las obras de algunos hombres, tuvieron que ser elegidos este tipo de hombres y este tipo de mujeres, porque otros no entraron en esa categoría. ¿Me doy a entender? Entonces, alcanzar buen testimonio es por medio de la fe. Y una fe, escuche bien por favor, certificada de parte de Dios, donde no hay usurpaciones, donde no hay chantajes, donde no hay sobornos. Cuentan por ahí que en algunos países uno puede comprar un título. ¿Qué quiere ser usted? Abogado, ingeniero. ¿Quiere usted ser maestro, perito contador, secretario? Pues se cuenta por ahí que si hay moneda debajo de la mesa, le dan a usted un título. Lo puede poner en la pared de la casa y tener el mejor marco. Y todos los que leen ahí dicen, aquel es abogado. Pero es puro cuento. La certificación de la fe de estos personajes la hizo Dios. Y no es puro cuento, es una realidad palpable, evidenciada por la vida de estos hombres y mujeres. Si el Señor, aquí viene la parte difícil, pero respire profundo por favor. ¿Qué se irá a decir de usted y de mí cuando terminemos la carrera? Ay, este hermano me está deseando la muerte. No, hombre. ¿Qué se irá a decir de usted y de mí? Por eso es que yo bromeo de una forma agria, de una forma amarga, y a veces le digo, denos buenas razones para echarnos un buen mensajón ese día, hombre. Para que digamos, esta sierva. ¿Y por qué nosotras? Dirán las hermanas. Acabamos de tener un discipulado muy especial. Y por eso, como vienen bien ungidas, pues por eso estoy bromeando con ellas. Que uno diga, esta sierva. Qué barbaridad, qué tremenda. Que se hable bien. Pero aún en los sepelios, hermanos, le podemos echar salsa a los tacos. Si cuando uno se muere, ay, tan bueno que era. Cuenteros somos los seres humanos, hermano. Cuenteros somos. ¿Sí o no? Bueno, entonces el testimonio lo certifica Dios y lo deja escrito. Personajes que tuvieron problemas, conflictos, que
que cometieron errores. Pero como ahorita vamos a empezar a hablar de Noé por ahí por las 11 de la noche, ponía yo a pensar en Noé y ¿qué problema le mira usted a Noé? Por lo menos lo que está escrito en la Biblia, casi es impecable el testimonio de Noé. Y ya sé que usted está pensando en después del diluvio, vamos a llegar a eso. Pero aún ese pasaje, fíjese que no está tan escabroso el asunto ahí, hombre. Bueno, el asunto es que después de la definición de la fe, el versículo 2 dice que por esta fe, por este tipo de fe, convicción y certeza, no por otro tipo de fe chamuscada, chojineada, a medio término, no, por una fe como la del versículo 1, alcanzaron buen testimonio los antiguos y son buen ejemplo para nosotros. Un aplauso al Señor, amados hermanos. Es la misma fe la que compartimos todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, a Noé le tocó una etapa de un juicio donde lo sobrepasó y es figura para nosotros, y es lo que vamos a ver. A Abraham le tocó otra etapa de ser un precursor. A Abraham le tocó una etapa donde, en comparación a nosotros ya sabemos quién es el Hijo de Dios manifestado en carne. Sabemos su nombre, sabemos su historia, creemos en Él. A nosotros nos tocó una etapa donde Él ya había ejecutado o llevado a cabo el sacrificio que nos limpia de todo pecado. A nosotros nos tocó la temporada posterior a la manifestación del Verbo hecho carne. Sin embargo, a Abraham no. Pero Abraham tenía la misma fe que nosotros, porque Abraham vio los días de mi Señor Jesús y se gozó. ¿Ve cómo abarca la fe las cosas que no se ven? Bueno, versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y el resumen de toda su vida es su testimonio. El resumen de toda su vida es su testimonio. Lo que hicieron por fuera mostró lo que creían por dentro. Por eso es que Santiago capítulo 2 versículo 18 dice: muéstrame tu fe sin obras Eso es parlotear. Eso es tener buenas intenciones, tal vez. Eso es ser afín al evangelio, tal vez. Muéstrame tu fe sin obras. Eso es como decirle a ese que compró el título ¿de qué le digo? De albañil. Ahí está, pues, el título. Pero póngalo usted que agarre la cuchara y la mezcla. Que levante un muro vertical, sale todo torcido. Quiere decir que la fe se demuestra en lo que creemos, en quién creemos, la convicción que tenemos y la certeza que tenemos. Por eso el Señor nos tiene que pasar por jornadas diferentes, diversas, para que se manifieste lo que tenemos adentro. Porque si en dado caso hay un título comprado por ahí, aún esas cosas las permite Dios para que uno diga: no, son cuentos. O más bien dicho, no, yo soy puro cuento, mejor me voy a meter de cabeza con Dios. Amén. A mí se me hace que ni la primera página voy a terminar hoy, hermanos, pero véngase mañana al culto, mañana hay culto también. Este Santiago 2:18, la gente dice que tiene fe. Es fácil decir que yo creo en Diosito, Diosito me cuida, Diosito allá.
Bueno, hay una categoría donde Él hace salir el sol y poner el sol sobre todos. Hace llover sobre todos. Pero cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, y después es osado Santiago al decir, y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mi testimonio. El jueves estábamos hablando que hay declaraciones en la Escritura donde pareciera que los que dicen dichas declaraciones o hacen dichas declaraciones fueran como altaneros o prepotentes o altivos, y en realidad no lo son. Así hablaban ellos, al pan pan y al vino vino, pero nosotros, insisto, con la frase del día nos volvimos muy cuenteros, entonces ya estas frases nos machucan. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No por lo que digo, sino por lo que hago. Un aplauso al que vive para siempre. El buen testimonio es delante de Dios y delante de los hombres. Aunque yo sé que delante de los hombres muchas veces no somos monedita de oro, es comprensible, pero gracias a Dios que la certificación no la vamos a tener de parte de los hombres, sino de parte de Dios, que es rico en misericordia. Por eso es que el mismo Hebreos capítulo 11 versículo C dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que la fe se desarrolla y se vive delante de Dios. No hay por qué fingir delante de los hombres. Una vez que estaba comentando esto hace como 40 años, hermano, en algún planeta lejano, alguna hermana, y da la casualidad que hermana me dijo: ¿verdad que sí, hermano? Me dijo: si uno tiene que ser como es, no hay que andar fingiendo. Pero se las agarré en el aire y le dije: sí, pero yo estoy diciendo que uno no debe fingir delante de los hombres y que debe ser como es, pero como es, le dije. Ese es el punto. Porque hablar de la franqueza, de la honestidad y de la transparencia, pero sobre la base de un buen testimonio, ahí es donde se entiende, no hay por qué fingir delante de la gente, hay que ser como es, pero como es, tratado por Dios, procesado por Dios. Amén. Bueno, si Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, esto me pone a mí a pensar que solamente son contabilizados los actos que se hacen en fe y por fe. Porque hay otro versículo por allá, sin quererlo tomar irresponsablemente a la ligera y solamente pegar versículos por versículos, que dice que lo que no proviene de fe es pecado. Y hay que analizarlo y desglosarlo. Entonces, mi conducta es la que agrada a Dios. Mi testimonio, basado en lo que yo creo, es lo que agrada a Dios. No lo que pueda aparentarse o parecerse, no, lo que es. Así que solo los actos en fe y por fe son los que cuentan en el cielo. Porque ahorita que vayamos a Génesis, se va a dar usted cuenta que Noé ni sabía que iba a haber diluvio y Dios ya se lo estaba controlando. Pero como vivía una vida de fe y por fe, no perfecta e impecable, porque no existe un solo humano sobre la tierra, según dice la palabra, que no peque. Pero aún después de pecar se aplica la fe
lo que uno cree. Y lo que la Escritura dice es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahí se aplica la fe. Debo corregir, nada de hasta ahí, como que fuera algo casual. No, hombre, es una de las manifestaciones más constantes de la fe. Porque somos especiales para desobedecer al Señor. Así que los actos en el Espíritu, con el trasfondo de la fe, traspasando el alma y manifestándose en el cuerpo, son los que, en otras palabras, se resume como nuestro testimonio. Ahora, para hablar del primer personaje hoy, Noé, que era la base que tenemos de segunda de Pedro y que estuvimos hablando en días pasados, Noé y Abraham, que aquí en Hebreos 11 hay otros personajes ilustres también. Pero hablando de Noé, Hebreos 11 versículo 7. Prácticamente es un resumen muy condensado de la vida, del testimonio de Noé, y aún de otros que se mencionan, mucho más resumido y condensado aún. Pero dice Hebreos 11:7: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esta ya es la idea central del estudio de esta tarde para nosotros, los matrimonios y las familias y los padres de familia que estamos aquí presentes. Abra su corazón esta noche a esta palabra, porque esta palabra es de parte de Dios para usted. Así como dice Hechos 16: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice cree, no dice analiza, no dice da tus argumentos, no dice expon tus pensamientos, no dice ayúdame con tus sugerencias, solo dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ni siquiera preguntes cómo ni cuándo, tú solo cree, porque esa es la fe, de creer al que lo prometió. Y el que lo prometió no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Él, cuando da una promesa, por amor la cumple a todo aquel que cree. Entonces yo quiero resaltar esta tarde algunas palabritas aquí, entresacarlas, unas espigas juntos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por consecuencia, por esa fe, por esa conducta, por esa vida, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La primera palabra a resaltar esta tarde en esa lectura que llama la atención es Noé, cuando fue advertido por Dios. Advertido por Dios. Yo quiero platicar con usted, quiero preguntarle, hermano. Según veo yo, no quiero que sea
debatible, discutible, ¿cuál es la otra palabrita? Controversia, lo que le voy a decir. Noé, cuando fue advertido por Dios, claramente Noé fue advertido, pero los demás les avisó Dios. Usted ahorita inmediatamente tiene que decir sí o no, y usted sabrá por qué dice sí y por qué dice no. Y ahí es donde no quiero yo que cause conflicto. No, hombre, si estamos tranquilos y contentos hoy, ¿para qué nos vamos a pelear y a enojar, verdad? Noé, cuando fue advertido por Dios, y el resto de la humanidad, ¿será que Dios les advirtió? ¿Verdad que se pone a pensar? Y usted puede tener razones para decir sí y para decir no. Y el asunto es que hay que pegar todas las figuritas. Pero yo digo, a la mera hora de los balazos, no en una advertencia implícita como la de Romanos capítulo 1 y capítulo 2, donde todo ser humano debe saber y entender de la existencia de un Dios. No de la advertencia generación por generación, desde Adán, a través de todo el linaje de los patriarcas prediluvianos, a partir de Set y de Enos, hasta llegar o pasar por Matusalén, Enoc, Lamec y llegar a Noé. Aparte de que la humanidad miraba de alguna manera que esa línea, que ese linaje, que ese estirpe iban al culto, se llevaban su Biblia y eran cristianos. Algo les tenía que mostrar Dios al resto de la humanidad. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Aparte de esa advertencia implícita, donde ningún ser humano es excusable, según Romanos. Yo estoy hablando de la advertencia a la mera hora. ¿A quién le advirtió Dios? Por eso aquí esto se vuelve interesante, hermano. ¿A quién le advirtió Dios acerca de algo que no había pasado sobre el planeta Tierra? Solo a Noé. Pero antes de advertirle y de llegar y de decirle el plan y darle detalles, medidas, estuvo viendo, se lo estuvo controlando. Aquí hay mucha enseñanza, hermano. Porque Dios esperaba que la medida de la paciencia de Él se colmara para emitir un juicio. Así le dijo a Abraham cuando le dio el plan y le dijo: de ti saldrán naciones y reyes, y van a estar esclavizados en una tierra por allá tantos años. Y le dice, hermano, detalles: y a la cuarta generación regresarán aquí, porque todavía no ha llegado a la medida de mis narices, no ha subido el clamor del pecado de los amorreos y de los heteos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Será que el arca estaba diseñada para que Noé dijera: entren al arca, entren al arca? ¿Será que el arca estaba diseñado para eso? ¿O solo para 8 personas y cientos de animales? ¿Usted qué piensa? Se pone la cosa seria, hermano. Pero tú y tu casa servirán al Señor. Pero tú y tu casa serán del Señor eternamente y para siempre. Aquí hay tanta enseñanza y por eso quise traerlo hoy, que es sábado de alguna manera matrimonial o familiar.
donde quise que los padres y los jóvenes estuvieran juntos hoy y no separados en clases separadas, que también son de bendición. Pero a los demás no les advirtió nada, aunque no ignoraban la existencia de Dios, manifestada implícitamente en su creación. Nadie supo del juicio, aunque miraban a un loco hacer un barco. Yo no sé si esa cosa tenía forma de barco, hermano. Se quiebran la cabeza los científicos porque dicen, ¿será que flota? Y hacen sus diseños a escala y qué bonito los científicos, hermano. A mí me gusta mucho, me divierte también, me río un poco cuando los miro que meten ahí. ¿Usted sabe cómo hicieron la película del Titanic? Permítanme hacer un paréntesis, ¿me da permiso? Gracias. Que los tipos tuvieron que hacer a escala unos barcos porque en la toma del hundimiento del Titanic tenía que subir la proa y la popa no sé qué y que no sé cuánto. Entonces también hay científicos que se ponen a pensar, bueno, que si el agua subió tantos metros y que el oleaje tenía que ser así y que el caudal que se mide así, que el arca, a saber, hermano, pero eso no fue tanto la tecnología, si era de madera, hombre. El poder de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación. Démosle un aplauso al que vive para siempre, al que le cree sin analizar, al que le cree sin decir, pero si esto es de madera, se va a hundir. Tú haz el arca donde te vas a salvar tú y tu casa. Lo que yo sí sé es que esa arca es perfecta para tu casa y para ti, perfecta para ti. Así que todos tenemos la responsabilidad de hacer cada quien el arca para nuestra casa, porque nadie se va a ir a meter al arca de otro, porque no le van a abrir la puerta. Don fulano, hermano, usted que fue tan buena gente, usted que era el mejor anciano, el que más me caía bien. Así me dijo un día alguien, usted, es que fulanito es mi anciano preferido, me dijo. Ya lo tengo allá junto con los 24 ancianos de Apocalipsis 4 y 5. Bueno, usted que era el anciano preferido, usted no le va a abrir el arca a otro, hermano. De esta enseñanza, amado hermano, madera es figura de naturaleza humana. En esta dimensión humana te garantiza Dios que hay un escape. Te lo garantiza el que creó el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas, el que determina cuándo las instala, el que determina los límites y el que vive para siempre. El que lo prometió lo cumplirá. Así que yo creo que esa arca estaba diseñado para 8, porque Dios ya había hecho sus cuentas. Entiendo el mensaje alegórico, donde de forma correcta podemos tomar la figura de que Noé anunciaba la salvación. Hoy vengo buena gente y entiendo esa figura. Pero ¿será que nadie vio a Noé hacer el arca, hermano? Yo siempre pienso en eso. Digo, de las dimensiones que tenía. Y peor si Noé vivía en una de aquellas casitas que daba el Bambi, de 6 metros por 12. ¿Y dónde iba a poner el arca? ¿Qué es Bambi, hermano? No es aquel venadito, no, ahí después le cuento qué es el Bambi. Primero, ¿en qué terreno despejado tuvo que decir? Pues aquí lo voy a hacer. ¿Y quiénes me van a ayudar? De plano que los hijos. Por eso todos tenemos una responsabilidad, hijos.
Si tú miras que tu mamá está construyendo el arca, ayúdala. Dale gracias a Dios que es una mamá que se está preocupando por ti y está construyendo el arca donde te vas a salvar. Si tu papá está construyendo el arca, tú que eres un hombrón bien dado, musculoso, grandote, ayuda a tu papá. Pero me pongo a pensar, ¿será que la gente no vio que estaba haciendo esa cosa? ¿Sabe por qué? Porque ¿será que donde vivió Noé? No sé en qué parte geográfica, si alguien me ayuda con el detalle, se lo voy a agradecer infinitamente. Hasta lo puedo invitar a unos 10 piezas de chicken nuggets. Pero no sé en qué parte geográfica vivía Noé. No sé en qué parte geográfica dispuso él, aquí voy a hacer el arca. Yo no sé si Noé tenía noción de que habían naves que navegaban sobre el agua. Porque aunque usted no lo crea, hay gente que no conoce el mar. Recuerdo hace millones de años, hermano, estábamos en un tipo de entrenamiento con muchas personas y cuando dijeron vamos a ir a la costa sur de Guate, a mi tierra, dije yo, vamos pues. Pero como andábamos con un grupo de gente que venía del altiplano, yo miré que uno se quedó asustado, hermano. Así, miraba para todos lados ahí en Champerico. Yo dije, ¿y este qué? Y ya casi se le derramaban las lágrimas. Es que yo no conocía el mar, dijo. No sabes lo que te has perdido. Le dije, aquí hacen unos ceviches de camarón, mano, ¿qué? Entonces yo no sé si Noé conocía el mar. Soy tan ignorante que no lo sé. Como para que la gente dijera, está haciendo un arca. ¿Qué sabía la gente de arca? Como para que la gente dijera, está haciendo un barco. La gente no nos entiende qué es lo que nosotros hacemos al perseverar en Cristo Jesús. No se explica el porqué de nuestra conducta. No se explica el porqué de nuestro deseo, nuestro afán legítimo de buscar a Dios, de ir a la iglesia. Ahí nos mira con las ollas, hermano, con unas toallas aquí tan calientes, esas ollas con 100 tamales, porque te toca cafetería, hermana. No entiende lo que estamos haciendo, pero tú sí lo entiendes, porque todo lo que haces es porque estás perseverando después que fuiste advertido y te dieron una promesa. Es que a ese punto quiero llegar hoy y me quedan 5 minutos si no estoy mal. Ay, Señor bendito. La primera palabra pues a resaltar: Noé cuando fue advertido por Dios. Solo a él le advirtieron. Le dieron detalles, le dijeron cómo iba a ser la cosa, le dijeron qué tenía que hacer, le dieron medidas y le dieron fecha. También a Abraham le daban detalles. Por eso nuestra fe no puede ser un título chafa en la puerta o en la pared, más bien dicho. Nuestra fe tiene que ser de verdad. Es tan relevante esto que en Mateo 24, 37, 38 y 39, de la boca de mi Señor Jesús, Él dijo: como en los días de Noé. Quiere decir que la fe manifiesta en la vida de Noé va a ser paralela a la fe manifiesta en los días de la venida del Hijo del Hombre. Por eso a nuestros hijos tenemos que enseñárselos eso bien claro. Hermano, yo voy a tener que ir cortando hoy, pero quiero hacer este paréntesis. Hacia 1992 en Lake Perris, el hermano Toniel Ríos explicaba algo acerca de las familias de Dios,
Y de repente en el tema tocó cuando él pensaba y decía: Señor, ¿y los niños? ¿Y en el arrebatamiento los niños? ¿Y en el arrebatamiento las mujeres embarazadas? ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Se recordaba o no? Yo tengo los cassettes, se los alquilo. Ah, usted también, ¿verdad, hermana? Ah, vaya. Y ella los presta, dice. El punto es que en aquel tiempo mis hijas tenían 1 año y centavitos y la otra tenía 4 meses, algo así. Y ahí estaban en ese calorón, hermano, todas llenas de tierra y el sudor aquí, bien maquilladas de polvo. Solo con Pampers las tenía yo. No las iba a tener de gala, ¿verdad? Una de sus chancletas. Y a cada rato les tiraba guacales de agua. Entonces cuando el doctor habló de eso, ¡pum! Mis güiras, dije yo. ¿Cómo han pasado los años? Vueltas que da la vida, hermano. Sonría pues que Cristo le ama. Y ahora ya son personas adultas. ¿A quién le irá a tocar esos días de ese trajeteo? Por eso le estoy trayendo a estas memorias mías, porque el tiempo va pasando y uno se va haciendo más viejito y no va a hacer que a uno le vayan a predicar en su sepelio, ¿verdad? Pero ¿a qué generación le va a alcanzar eso verdaderamente? Estoy diciendo esto con el objetivo de decirle a nuestros hijos la realidad de la vida. Que van a tener que tener una fe tal, si les toca ser esa generación, van a tener que tener una fe tal convicción y tal certeza que puedan ser dignos de escapar de todas esas cosas que han de acontecer sobre la tierra. A la manera de Noé. Por eso es nuestra insistencia, hijos amados. No lo vea, por favor, que mi papá me lleva al culto, mi papá aquí, mi papá allá. Recuerdo que en esos días, amado hermano, y todavía estoy en el paréntesis del 92, comentaba, el pastor Ríos comentaba esto y decía que él era producto también de unos padres cristianos que lo llevaban a la iglesia y no le preguntaban si quería ir o no. Porque recuerda él que desde baby lo llevaron. Fue creciendo, se hizo niño, luego adolescente, joven. Porque él siempre decía, cuando Israel salió de Egipto, a los nenes no les preguntaban, ¿te querés ir, mijo? Cuando sentían ya lo tenían y vámonos. ¿Me doy a entender, amado hermano? Hoy estamos hablando de la salvación nuestra y de nuestra casa por estar construyendo un arca que lo vamos a ir explicando poco a poco, que es Cristo Jesús. Pero como el tiempo va pasando y las generaciones van y generaciones vienen, pero a una le va a tocar. A Abraham, después de darle la promesa, le dijeron: Abraham, mira, contigo el asunto es así, es asá, va a pasar aquí, va a pasar allá, vas a recorrer aquí y allá y vas a descansar. Ah, bueno, dijo Abraham, así me va a tocar a mí, así quiere papá que me toque. Eso no es problema, eso no es ni juicio ni maldición, eso es dispuesto por el Padre.
Así que lo que estoy predicando hoy, de alguna manera trayendo a colación algo, un detalle mencionado hace ¿cuántos años, hermano? 29 años, 28 años, usted me ayuda, y que fue predicado hace 50 y hace 100 y hace 200, quién sabe cuántas veces más va a ser predicado. Porque a como vemos el panorama, la fe tiene que irse extinguiendo desde el punto de vista secular. Tienen que ir acabando con todo lo que se llama Dios y es motivo de adoración. Tiene que haber persecución literal, aparte de la que existe, que es persecución espiritual invisible. Tienen que pasar tantas cosas. Y nuestros hijos no pueden ser ignorantes de lo que pasa en el mundo espiritual y en el mundo físico, sino que avalados y sustentados y fundamentados en la palabra de Dios, tener una convicción y una certeza interna que los haga perseverar en la fe. A saber a quién le va a tocar, a saber cuántos de los que estamos aquí vamos a pasar a mejor vida para que se oiga bonito. Uno cuando ya miran en la tele los anuncios, tiene entre 40 y 80 años, empiece a pagar su funeral, están diciendo. Entonces digo, puchi, digo yo, ¿y por qué 40? Ni modo quieren abarcar mayor porcentaje de población para que empiecen a hacer sus abonos. ¿Ya no ha visto sus anuncios? Tiene entre 40 y 80 años. El plan, no le quiero hacer la propaganda, pero Funeral Advantage le ofrece. Oye, ¿por qué 40? Digo yo. Paso. Barajo. A saber cómo le está traduciendo barajo aquí mi estimada. Como en los días de Noé. Pastor, ¿y por qué mencionó esos sus paréntesis tan raros? Espérese. En los días de Noé, la gente andaba para arriba y para abajo. Hay muchos ángulos de enseñanza. Yo solo voy a agarrar este ahorita. La gente andaba como que sin nada, casándose y dándose en casamiento. Habla, Padre. Así estaban, dice, hasta el día que Noé entró en el arca. Y eso es lo que quiero ir viendo con usted poco a poco, despacito. El día que Noé entró en el arca fue que Dios le dijo, métase, papadito. Ni siquiera eso decidió Noé. Le voy a dar un adelanto, que tal vez mañana lo repetimos. Métase, papadito. Dentro de 7 días comienza el diluvio. Entonces Noé estuvo confinado 7 días adentro del arca sin que lloviera todavía. Hasta el 7º empezó a llover. Y en todo eso hay figura. Pero en los días de Noé así estaban todos para arriba y para abajo. Nadie estaba siendo advertido de parte de Dios. Porque ya Dios había hecho su previo examen. Ya Dios había visitado el planeta Tierra y había visto la maldad de los hombres, y lo tenemos que ir a ver a Génesis. Y ya había decidido Dios raer de la tierra a todo ser. Y todavía ni se lo había dicho a Noé. Y ya lo había decidido. El famoso día y hora. Nadie lo sabe. Pero los que son de la fe del creyente Abraham, que es la misma de Noé y que es la misma de todos los personajes del Hebreos 11 y de toda la Biblia y de los que estamos aquí,
no nos tomará por sorpresa, porque no somos de la noche, sino del día, como para que aquel día nos sorprenda como ladrón de noche. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto se trata de los entendidos entenderán. De eso se trata la Biblia. Esto es emocionante usted. Esta cosa sí está buena. Lo mejor que puede pasar en la vida es protagonizar la Biblia de esta forma. Más emocionante que cualquier éxito empresarial, deportivo, social, político. Aquellos grandes, ilustres hombres que el que construyó este país fue fulano. Me quito el sombrero y muchas gracias. El que abolió tal cosa, fulano, me quito el sombrero y muchas, de verdad le estoy diciendo. Lo más hermoso es protagonizar esto. Ya me pasé 7 minutos. Vayamos a Génesis capítulo 6. Del versículo 1 al 6 está el escenario de la apostasía. El versículo 7 está el decreto de Dios. El versículo 9 está el testimonio inicial de Dios. El versículo 12, la corroboración del juicio de parte de Dios. En el versículo 13 en adelante, la advertencia directa a Noé del juicio de Dios. De ahí hasta el versículo 22, la demostración de fe de Noé. Así que yo resumo esto. Noé halló gracia. Esa es la gracia en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, sino que es un regalo de Dios para que nadie se crea, se ufane. Ese es el primer ángulo, el primer punto de una trayectoria. Noé halló gracia en Cristo. Noé perseveró, fe en Cristo. Noé se metió al arca, se metió literal en Cristo. Y por eso fue absuelto, absorbido para pasar el juicio. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Nosotros no podemos decir, somos los menos indicados, absolutamente ninguno de nosotros, los que formamos parte de tu iglesia, mi Señor. Podemos decir que no ha habido enseñanza, mucho menos advertencia. Pero solo de los que caminan con ese tipo de convicción. Si levantamos nuestras manos y nos ponemos de pie quizá para orar, para que podamos recibir de lo alto la confirmación y la palabra de Dios para nosotros y nuestra casa. Ese es el objetivo de esta enseñanza. Ese es el objetivo de esta sesión, de esta exposición de hoy. Nosotros, Señor, la iglesia tuya, no podemos decir que no ha habido advertencia, que no ha habido enseñanza, pero solo los que desarrollemos la fe a esta dimensión, Señor, vamos a ser los que escucharemos los detalles al oído. ¿Cuántos quieren pasar al frente? Dice que Job hacía holocaustos por sus hijos. Dice que Job levantaba altar
por sus hijos. ¿Cuántos quieren levantar altar por su casa esta tarde? Yo voy a ir más allá. ¿Cuántos quieren levantar altar por su casa y todavía no están casados? Por lo tanto, todavía no tienen hijos. Pero ya visualizan su casa. Ya visualizan su descendencia piadosa. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Levante, hermano. Disculpe, esta es la parte crítica tal vez, pero no hay que verla como parte crítica. La parte especial es lo que le comenté dentro del estudio. De tu casa solo eres responsable tú. Así que asegúrate de construir un arca que no gotee, que no tenga fugas, como decimos acá, que no liquee. La vida de Noé se enfocó en eso. No vemos descripciones de otro ángulo de la vida de Noé. Su enfoque, sus fuerzas, su vida, a saber cuántos años tardó. ¿Se cree que 120? Bueno, está bien. Nunca perdió la meta. Nunca perdió el propósito. Nunca erró al blanco. Nunca pecó en ese sentido. Señor, escucha las oraciones de los que están aquí presentes, Padre. Escucha las oraciones de los que no están aquí en este santuario. Donde quiera que estén, Señor, muy cerca o muy lejos de este local, pero que son ovejas de tu redil, los bendecimos en el nombre de Jesús. Los que están levantando sus manos en sus casas, Señor, los que están levantando sus corazones en sus casas, los que están tomados de la mano con su esposa, los que están abrazados con sus hijos, los que están reunidos en familias, Señor, recibiendo tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, danos la capacidad, Señor, de perseverar en este trabajo. Danos la capacidad, Señor, por tu gracia que hemos hallado ante tus ojos, por nuestro Señor Jesucristo, de hacer un trabajo bien hecho, de enfocarnos, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que descansen los corazones de tus siervos y de tus siervas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones en cuanto a preguntas, en cuanto a inquietudes, en cuanto a dudas, en cuanto a análisis. Y que solamente crean en ti, Señor. Esa es la receta.
Esa es la clave, creer. Después irás forjando una vida para que ese creer se manifieste en obras de fe y por fe. Después irás forjando el carácter en los padres, irás forjando el carácter en las madres, irás forjando los corazones de los hijos, irás trayendo, Señor, al que necesite, irás fortaleciendo al que necesite, irás corrigiendo al que necesite, irás vendando al que necesite, irás ungiendo al que necesite, irás vistiendo, Señor, de luz. Todo conforme a tu propósito, todo conforme a tu plan perfecto, en el cual nosotros solo debemos y queremos creer, sin inmiscuirnos en tus planes, más bien ser tus siervos, sin pretender darte órdenes o exigirte nada, mi Señor, sino como siervos obedientes, descansar, reposar, esperar, perseverar en tu palabra y en tus promesas. Rabashai Karabasto Harabayrabasora. Señor, por aquellos que necesitan en estos precisos momentos una intervención directa, fuerte, sobrenatural en sus vidas, clamamos misericordia, Señor. Por aquellos que necesitan una manifestación extraordinaria, clamamos misericordia. Por aquellos que se les han terminado todas las opciones, pero que se han olvidado de la única opción, clamamos misericordia. Venimos ante ti, Señor. Sí, Señor. Con corazón sincero, llenos de alabanza. Sí, Señor. Y de adoración. Venimos ante ti, Señor. Sean benditas todas las familias. Con corazones sinceros. Sean prosperados todos los miembros de la familia de Dios. Llenos de alabanza. Sean llenos de tu espíritu. Y de adoración. De tu gloria, de tu gracia. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno de
que todos te adoren. Sí, Señor. Porque tú eres Rey y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Abraham tenía la costumbre de levantar altares siempre. Noé, después del paso del diluvio, edificó altar a Jehová. Nuestra vida se basa en la adoración a Dios por todas sus bondades que cada día son nuevas. Por eso no nos cansamos de adorarle. Por eso no nos cansamos de levantar las manos, el corazón y la voz. Levantar el alma y el espíritu. Y decirle: porque tú eres y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho.